Sobre este tema importantísimo vamos a hablar el día de hoy con Javier Zúñiga. Él es economista, a quien ya justamente tenemos conectado. Muy buenos días, doctor Javier Zúñiga. ¿Cómo estás, Rumi? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido nuevamente a LR Más Economía. En principio, doctor, ¿qué opina usted de esta posibilidad, nueva posibilidad de disposición del retiro de los fondos de la CTS? Yo creo que es una medida más populista del Congreso en donde pretende perforar, ¿no?, el ahorro que tiene cada uno de los trabajadores en lo que se denomina la compensación de tiempo de servicios, que no es otra cosa que en el caso que yo me retirara, ¿no?, por alguna razón de un determinado puesto de trabajo o perdiera el puesto de trabajo, voy a tener, ¿no?, la CTS, que serviría para poder vivir unos meses antes que pueda encontrar una alternativa laboral. No es otra cosa que una especie de seguro, ¿no?, ante el despido, ante la salida, ante la pérdida de trabajo. Perforar esta alternativa me parece en este momento inadecuada, en el sentido de que son solamente para trabajadores formales. El 85% del sector empresarial es informal, queda solamente un 15%, y a ese 15% que está trabajando, ¿no?, y que tiene las CTS para una alternativa de salida, le das esta oportunidad, sin pensar evidentemente lo que has comentado tú hace un momento, que perforas el sistema financiero porque salen todos esos recursos, más de 9.200 millones de soles, hablabas tú, que se han retirado del sistema financiero, ¿no? Y esto determina que una modalidad de ahorro salga del sistema financiero y adicionalmente, pues no hablemos de la otra modalidad de ahorro de las AFP, que también están buscando, ¿no?, la posibilidad de retiro. Sin embargo, doctor Zúñiga, si bien es cierto que sale del sistema financiero, sale de las cajas municipales, pero ingresa también a la economía, porque esto genera dinamismo en la economía, porque las personas, al tener dinero en sus bolsillos, también van a posibilitar dinamización en la economía. ¿No considera usted que esto abonaría en favor también de la recuperación económica del país? Yo creo todo lo contrario, porque al haber más masa monetaria en el sistema va a haber mayor inflación. Es cierto lo que tú dices, lo que van a hacer los trabajadores es pasar esas CTS de soles a dólares, porque el dólar les da una mayor tranquilidad. Lógicamente, la tasa de interés que pagan las CTS en soles es mucho mayor, ¿no? Pero lógicamente el dólar le da más tranquilidad y lo colocarán en dólares, tal vez en el sistema bancario. No pienso mucho en el tema de que pudieran servir para invertir, porque repito, es la cantidad de dinero que podría ser 3, 4, 5 meses en donde el trabajador pierda su posición laboral. Creo que están perforando una alternativa que significa un seguro de desempleo, ¿no? Y es una alternativa que evidentemente, en el momento que el trabajador sea retirado, no tendrá probablemente ningún recurso financiero para hacer frente a la pérdida del trabajo. Según los legisladores, abona a favor de este posible retiro el constante incremento de precios de los alimentos, es decir, la galopante inflación en el país. Y para hacer frente a ello, ¿usted cree que, bueno, ya lo ha señalado que es inconveniente, podría perforar el sistema, pero las condiciones en este momento están dadas para una ayuda de este tipo a los trabajadores? Yo no lo creo porque el tema de los incrementos de los precios, una vez que culmine, tengo la confianza que culmine rápidamente el conflicto, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, podría empezar a reducir. Por otro lado, también hay que tener en consideración que muchos de los precios de los productos importados se compraron a un dólar de 4.2, y nosotros, los analistas, y tú como periodista, ¿no?, y las reguladoras también deberían de intervenir, porque ahora esos productos se están importando a 3.7. ¿No? Ahí hay una notable diferencia que no se está marcando y que significaría una reducción de precio.
Yo sé que se está viviendo un momento complicado a nivel mundial, los alimentos han crecido, el año pasado, de acuerdo a la FAO, han crecido 28%, todavía no bajan por el tema del conflicto, pero creo que una oportunidad de ahorro que uno tiene para modalidad de desempleo, seguro del desempleo, utilizarlo para hacer frente a una necesidad de productos básicos, no va a ocurrir. Lo van a colocar no en el sistema bancario bajo una modalidad de dólares fundamentalmente. Esto es LR Más Economía, lo invitamos a compartir el programa, tenemos preguntas del público a través de las diferentes redes sociales de la República. Usted también puede enviar su comentario y su pregunta y nos dicen lo siguiente: se trata de nuestro dinero, necesitamos hacer frente a la disparada de precios. Usted, señalan de usted, debería tener seguramente solvencia económica, pero en mi caso sí sería de gran ayuda. ¿Qué respondería? En ese momento acaba de subir el sueldo mínimo vital, 80 soles, ¿no? Lógicamente no es absolutamente nada al incremento de precios. Yo abogaría más por una alternativa que muchos economistas también la han analizado, la probabilidad de dar un subsidio para los más pobres. Pero acá, te repito, le estás tocando la CTS de las personas que están en el sector formal y no está solucionando nada de las personas que están en el sector informal y que no tienen una posición laboral. Entonces, si es que quisieras realmente ayudar a alguien que realmente lo necesita, ¿por qué no caminas sobre una posibilidad de un bono, pero que sea realmente para los más pobres? ¿No? Y que sea entregado no a los más pobres y de esa manera podrías ayudar más que quitarles el ahorro a los formales. Cuando tú hablas de CTS, cuando tú hablas de AFP, estás tocando a los formales, estás tocando a las personas que tienen trabajo y no estás tocando a aquellos que no tienen trabajo, no estás tocando el 85% del sector empresarial que es informal y que era el 80% y con la pandemia, ¿no? Y con la incertidumbre política se ha convertido hoy en el 85%. Por lo tanto, yo creo que no logra solucionar nada, ¿no? Con estas medidas populistas, poco técnicas y de repente el camino del bono universal, pero dirigido o teledirigido, podría ser una alternativa. Precisamente lo que usted señala va en línea a lo que los directores del Fondo Monetario Internacional han señalado recientemente en Washington, porque hubo una reunión de gobernadores en Estados Unidos, en Washington, y ellos consideran pertinente que, dada la situación complicada de inflación mundial, los países deberían otorgar estas transferencias económicas. ¿En qué condiciones deberíamos hacerlo en esta vez? Yo creo que tal vez a través de las iglesias, no, no y buscando alternativas de que lleguen realmente a los más pobres y no a personas que tengan recursos. Tratar de ubicar, ¿no? El Ministerio de la Mujer, ¿no? Y puede ser que tenga una lista mucho más depurada. No solamente el Fondo Monetario lo dice, y lo dicen economistas, lo dice el anterior ministro de Economía, ¿no? Que esta podría ser una alternativa, pero lógicamente mucho más filtrada. Yo he escuchado que muchas personas que no requerían recibir el bono lo han recibido, ¿no? Pero por eso la idea sería ir sobre los más pobres, ir sobre el sector informal y no pensar en alternativas como las AFP, ¿no? Como la CTS, en donde le estás quitando el futuro pensionable, cuando sean viejitos no van a tener nada y cuando pierdan el trabajo tampoco van a tener ningún recurso que les pueda permitir vivir unos meses hasta que encuentren otra posición laboral. Y en el ámbito fiscal, ¿considera usted que tenemos esas espaldas financieras necesarias para hacer frente a una nueva transferencia económica vía los bonos? Yo creo que estamos viviendo una alternativa muy favorable a raíz del incremento de los precios de los minerales,
¿no? La guerra, lamentablemente, a algunos da beneficios y a otros no. A nosotros la guerra nos da el beneficio que suben los precios de los minerales, han subido todos los precios de los minerales, eso permite que recibamos una mayor cantidad de dinero vía la exportación de estos productos minerales. El Fondo Monetario Internacional también lo dice, lo acaba de hacer los Estados Unidos de Norteamérica, también dice que las empresas que tengan mayores recursos por la circunstancia económica mundial que se está viviendo paguen una mayor cantidad de impuestos. Ya lo hizo durante el segundo gobierno del presidente García, cuando era primer ministro el señor del Castillo, en donde las empresas mineras pagaron una cantidad mayor al 30% porque se encontraba en un momento de boom, ¿no?, de precios de los minerales. Tal vez alternativas de esa clase permitirían de poder ayudar, repito, a los más pobres, ¿no? Y de esa manera retirar alternativas, ¿no? Poco técnicas como, ¿no?, casi la eliminación de la AFP y la reducción casi total de la CTS. Sí, efectivamente, usted lo señala muy bien, el Fondo Monetario Internacional también ha considerado necesario aplicar algún impuesto especial a los sectores que, como en el caso del sector minero, tienen ganancias extraordinarias, ¿no? Esto de alguna manera posibilitará una ayuda a la caja fiscal de los países que tienen problemas justamente para hacer frente a la inflación, sino también para apoyar a los sectores más vulnerables en el país. Por lo tanto, usted lo que considera si va en línea con lo señalado también por Pedro Franque, ex ministro de Economía y Finanzas, con la necesidad de regular, de dar algún proyecto de ley, posibilitar que haya una ley que permita precisamente o un impuesto extraordinario a las empresas mineras que en este momento están bollantes, que tienen grandes ingresos. Por ejemplo, el precio del cobre está superando los $4.90. Del mismo modo, el precio del oro y el zinc están trepando. Por lo tanto, sí es considerado poder aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras, doctor. Yo creo que sí, Estados Unidos lo acaba de hacer sobre los billonarios, ¿no?, en donde pagarían una mayor cantidad de tasa impositiva, ¿no? Es una recomendación del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Hoy día en un artículo de Elmer Cuba también lo recomienda, el ex ministro de Economía también lo recomienda, he escuchado a otros economistas que también recomiendan, pero repito, un subsidio teledirigido y preciso, solamente a los más pobres, y que no se convierta lógicamente en un subsidio para ganar adeptos políticos, sino un subsidio para corregir, ¿no?, la circunstancia de la pandemia no culminada y también pues el conflicto no bélico de Rusia-Ucrania que afecta a toda la economía sudamericana. Doctor, según el reporte del Banco Central de Reserva, en este momento tenemos una inflación a 12 meses de 6,82%. Esto para marzo de este año. Es decir, hemos sobrepasado el rango meta. El rango meta de inflación del BCR es de entre 1 y 3%. Y en este momento vamos en 6,82% en términos anualizados. Del mismo modo, el Banco Central de Reserva subió la tasa de interés de referencia a 4,50. En ese sentido, ¿cree usted que el Banco Central de Reserva está respondiendo a la política monetaria con esas decisiones de subir, en este caso, la tasa de interés de referencia? Yo creo que sí. El Banco Central de Reserva, gracias a Dios, tiene el mismo presidente en los últimos años y todos sus directores, la mayor parte de ellos son doctores en economía y profesores universitarios. Es decir, conocen perfectamente el tema. El único instrumento que tienen a la mano es la tasa de referencia de subirla a 4,5. Evidentemente deteriora el comportamiento de la economía, el nivel de crecimiento bajará, pero reduce la masa monetaria. Al reducir la masa monetaria, lo que se hace es tratar de reducir el proceso inflacionario. Ojo, hoy día estamos en un nivel de alrededor de 7% de inflación acumulada.
pero si el conflicto terminara, digo yo, ¿no? En el mes de abril, lógicamente, los siguientes meses la tasa de interés podría bajar sustancialmente y probablemente podríamos estar en un nivel entre 4 y 5%, siempre y cuando el conflicto termina. Pero si el conflicto lógicamente continúa, ¿no? La tasa de interés este año será similar a la del año pasado o un poco mayor, 7 puntos, y como tú bien dices, muy por encima de la tasa meta del Banco Central que camina entre el 1 y 3%. ¿Cómo cree usted que está respondiendo la política fiscal en manos del Ministerio de Economía y Finanzas justamente a esta situación económica en el país? Yo he visto unas declaraciones del ministro de Economía que pretende este año lograr una tasa fiscal de 1%, lo cual me parece una meta simpática y técnica. Lo veo muy difícil, ¿no? En las circunstancias en donde estamos viviendo, pero lograr una tasa de 2,5% en las circunstancias actuales me parecería un tremendo logro. Lo que pasa con el ministro es que es un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene muy buenos pergaminos, su currículum vitae es un exfuncionario del Banco Central de Reserva, conoce el tema, es profesor universitario en temas económicos, por lo tanto, pensar en 1% es no, una meta muy interesante, pero creo que las circunstancias no le ayudarán y si sube 2,5, menos de 3 en las circunstancias actuales, yo creo que sería un logro espectacular. Profesor, nos vamos ya, pero antes de irnos, ¿cuáles serían sus principales recomendaciones, las 5 principales recomendaciones para encaminar la economía peruana? Y con esto nos vamos. Yo creo que un tema que tiene que pensar muchísimo el ministro de Economía es el tema de la inversión. Si la inversión es cero, va a afectar definitivamente a la generación de empleo. Yo creo que él con determinados funcionarios tiene que salir a vender el Perú. En otras circunstancias en donde los precios de los minerales han sido elevados, como en el 2006, se generó una alta inversión y hay que trabajar de manera decidida, ¿no? Desde el Ministerio de Economía en el tema de inversión. En el tema inflacionario hay que continuar con el tema de la política monetaria del Banco Central. No me extraña de llegar a un nivel de tasa de referencia de 5%, pero las circunstancias no lo determinan. La inflación es el impuesto más grande para los pobres. En relación no al ingreso de recursos procedentes del exterior, yo creo que hay que ampliar las bases para que los mismos se puedan quedar no en inversiones golondrinas de corto plazo, sino inversiones de largo plazo, ¿no? Y hay que llegar a entendimientos con el sector empresarial para que pudieran realizar mayor número de inversiones a pesar de las circunstancias de incertidumbre política, como las circunstancias de inconvenientes internacionales provocados por la guerra entre Ucrania y Rusia. Bien, profesor Javier Zúñiga, muchísimas gracias por su participación en LR Economía.